Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, radiantes y listos para un vídeo súper especial, lleno de chisme, emoción y mucha expectativa. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones en todo el mundo, una pareja que nos ha hecho soñar con el amor verdadero, una pareja que, bueno, ustedes ya saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Sí. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente los mismísimos. Y es que los rumores no paran, las redes sociales están que arden y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. Vamos a analizar a fondo la posibilidad, o mejor dicho, la esperanza, de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla chica. Una esperanza que, admitámoslo, alimentamos con cada like, cada comentario y cada nueva foto que aparece en sus redes sociales. Antes de que me lance de lleno a desgranar toda la información que tengo para ustedes, quiero pedirles algo rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes de celebridades turcas, si aman las telenovelas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que prometo serán aún más explosivos. Ya estoy preparando el siguiente y les adelanto que involucra a otra pareja turca que, bueno, tendrán que suscribirse para enterarse. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿veremos a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie? ¿Será posible que después de todo lo que ha pasado, decidan unir sus talentos y regalarnos otra joya televisiva? Ay, Dios mío, la sola idea me pone la piel de gallina. Y no solo a mí, a todo el fandom, a todos los que suspiramos con cada escena de Senkalkam, a todos los que todavía revisamos los hashtags #Anker con la secreta esperanza de encontrar una nueva pista. Sé que muchos de ustedes están tan enganchados como yo a esta pareja. Senkalkam fue un verdadero fenómeno, ¿verdad? Rompió récords de audiencia, se tradujo a innumerables idiomas, generó una legión de fans alrededor del mundo y convirtió a Hande y Kerem en superestrellas internacionales. Nos enamoramos de Eda y Serkan, de su química, de sus personalidades, de su historia de amor llena de altibajos. Y por supuesto nos enamoramos de Hande y Kerem, de su complicidad, de su carisma, de esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un rato, en la magia del amor verdadero. Después de la serie, todos esperábamos que su relación fuera un cuento de hadas para siempre. Desafortunadamente, las cosas no siempre salen como queremos. Su separación fue un golpe duro para muchos de nosotros, un jarro de agua fría que nos recordó que las historias de amor de la vida real no siempre tienen un final feliz. Pero como dicen, el show debe continuar. Y continuó para ellos y para nosotros, aunque con un sabor agridulce. Y ahora, con el paso del tiempo, con ambos enfocados en sus carreras individuales, con proyectos emocionantes y con un crecimiento personal evidente, la pregunta vuelve a surgir: ¿han cerrado la puerta a una posible reconciliación profesional? O quizás el tiempo ha suavizado las asperezas y han comenzado a ver la posibilidad de trabajar juntos como una oportunidad para crecer y reinventarse. La verdad es que la información es confusa y contradictoria, como suele ser en estos casos. Las fuentes cercanas a la pareja, los insiders de la industria, los paparazzis incansables, todos tienen su propia versión de la historia. Hay fuentes que aseguran que ambos están muy abiertos a la idea de trabajar juntos nuevamente, siempre y cuando el proyecto sea el adecuado y les permita mostrar una faceta diferente de sus talentos. Quieren romper con la imagen de Eda y Serkan, demostrar que son capaces de interpretar roles complejos y desafiantes. Otros, en cambio, afirman que aún existen ciertas tensiones y que prefieren mantenerse alejados el uno del otro, al menos por ahora. Que la herida de la separación todavía está fresca y que necesitan espacio para sanar antes de siquiera considerar la posibilidad de compartir un set de grabación. Pero, ojo. No todo está perdido. Recientemente he estado investigando a fondo y he encontrado algunas pistas que me hacen pensar que la esperanza sigue viva. No me crean al 100%, mis amores, pero recuerden que aquí les traigo el chisme con la mejor de las intenciones. Por ejemplo, se ha rumoreado que varios productores importantes están muy interesados en reunirlos en una nueva producción, ofreciéndoles guiones innovadores y personajes desafiantes. Se habla de sumas millonarias, de contratos jugosos, de proyectos ambiciosos que podrían catapultarlos a la fama mundial. Imaginen esto:
Hande y Kerem interpretando a dos detectives que deben resolver un misterio juntos, con una tensión latente entre ellos que va más allá de lo profesional, o a dos rivales en el mundo de los negocios que terminan enamorándose, a pesar de sus diferencias y ambiciones, o incluso a dos viajeros en el tiempo que luchan por cambiar el destino, con el amor como telón de fondo y el peligro acechando en cada esquina. Las posibilidades son infinitas. Y cada una de ellas más emocionante que la anterior. Además, he notado que ambos han sido muy cautelosos al hablar de su relación en entrevistas recientes. Ya no hay declaraciones tajantes ni negativas absolutas. Más bien, se muestran ambiguos y dejan entrever que no descartan la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Utilizan frases como nunca digas nunca o en la vida todo es posible. ¿Será que están dejando la puerta abierta a una segunda oportunidad? ¿O simplemente están siendo diplomáticos para no decepcionar a sus fans? También recordemos que ambos son profesionales muy talentosos y ambiciosos. Saben que trabajar juntos nuevamente sería un éxito asegurado y que generaría una gran expectación a nivel mundial. Desde un punto de vista puramente estratégico, sería una decisión muy inteligente. Imaginen la campaña de marketing, la cobertura mediática, el impacto en las redes sociales sería una bomba. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los factores personales. Después de todo, Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones. Tal vez necesiten más tiempo para sanar viejas heridas y para reconstruir su relación, al menos en el ámbito profesional. La confianza se construye con el tiempo y después de una ruptura, es aún más difícil volver a confiar. Pero yo soy optimista. Creo que el tiempo lo cura todo y que eventualmente ambos serán capaces de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente y en el futuro. Y si ese futuro implica una nueva serie juntos, yo seré la primera en celebrarlo. Abriré una botella de champán, me pondré mi camiseta de almohadilla Anker y bailaré hasta el amanecer. Ahora, hablando de los proyectos individuales de cada uno, Hande está imparable. La hemos visto brillar en diferentes series y películas, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Su belleza es innegable, pero lo que realmente la distingue es su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones genuinas. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes y que logra que nos identifiquemos con ellos. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en su carrera. Lo hemos visto en proyectos interesantes y desafiantes, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su carisma y su atractivo son evidentes, pero también su dedicación y su profesionalismo. Es un actor que no se conforma con lo fácil y que siempre busca nuevos retos. Ambos tienen mucho que ofrecer y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su talento en los próximos años. Pero seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos nuevamente, ¿verdad? Verlos compartir la pantalla e interactuar, crear magia, sería un sueño hecho realidad. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Hande y Kerem juntos en una nueva serie? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, recordando los buenos momentos que nos regalaron en Senkalkam y soñando con un posible reencuentro en la pantalla chica. Una pantalla que, seamos honestos, se ilumina cada vez que ellos aparecen. Y hablando de Senkalkam, ¿cuál fue su escena favorita? Déjenme saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de esta pareja. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? ¿O la declaración de amor en el aeropuerto? ¿O el baile en la boda? Cada una de esas escenas es un tesoro que guardamos en nuestro corazón. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la posible reaparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en la televisión. Un análisis que, como siempre, está lleno de especulaciones, rumores y, sobre todo, mucha esperanza. Para resumir, la posibilidad existe, la esperanza está viva y nosotros, los fans, seguimos soñando. Solo el tiempo dirá si nuestros deseos se hacen realidad. Pero mientras tanto sigamos apoyando a Hande y a Kerem en sus carreras individuales y sigamos creyendo en la magia del amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura y que compartan conmigo su pasión por las celebridades turcas y por las telenovelas.
Ustedes son la razón por la que hago esto y espero poder seguir trayéndoles contenido que les guste y les entretenga. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem deberían trabajar juntos nuevamente? ¿Cuál sería el proyecto ideal para ellos? Quiero saber sus ideas. ¿Un drama histórico? ¿Una comedia romántica? ¿Un thriller de acción? Déjenme volar su imaginación. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Es la mejor manera de apoyarme y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis amores, nunca dejen de soñar.